Nací en la ciudad de Chiclayo, enero del 1947. Mis estudios los he realizado básicamente en la ciudad de Chiclayo, tanto primaria, secundaria, en el Colegio San José, y bueno, el superior en la Universidad Nacional Pedro Regallo, en la Facultad de Derecho. Sí, en el caso mío fue en el San José, en el Colegio San José, en el cuarto y quinto año de secundaria, ¿no? En el quinto año se afianzó con mayor fuerza por contar con las clases magistrales del poeta Alfredo José Delgado Bravo. Fuimos influidos muchos estudiantes, de mi aula especialmente, ¿no? Que escriben incluso. Y bueno, en las noches, la noche para mí tenía un atractivo muy especial. Y cuando me acostaba y no podía conciliar el sueño porque me venían a la mente palabras que yo no solía normalmente manifestar, y me llamaba la atención, y eso no me permitía dormir de inmediato. Decidí entonces, siempre que me iba a la cama, tener un lapicero y un papel. Y es así como fue naciendo, con ese misterio, entre comillas, lo que después fue tomando mayor forma. Y la poesía me salía en forma de rima inicialmente. Ya después decidí por el verso libre. Serían seis. La primera que publiqué el año 71, el poemario En varios puntos zambuido, el año 90, Testimonio, cadencias y cierta agonía, el 92, Iras y esperanzas, el 2004, Neblina ígnea, el 2020, Soliviantando deseos, y el 2023, Auroras crepitantes, más el recojo en forma de antología de una selección de los textos de los poemas anteriormente publicados. Bueno, como decía un amigo, la poesía es como arrojar una rosa en un pozo, y eso no va a traer ninguna resonancia. Lamentablemente, los que manejan el sistema educativo han trabajado muy bien en el sentido de ir fomentando el decrecimiento del interés por la literatura en general, pero más especialmente por la poesía. Porque la poesía, tal como yo la concibo, es síntesis, y por ser síntesis es más rápido de ser leída, y al ser leída y recogida y por el lector, el mensaje, eso puede irlo cultivando a ese lector con la finalidad de advertir situaciones que en su vida cotidiana suceden, pero en ese apresuramiento, en ese vértigo diario del trabajo y las ocupaciones, no le perciben a la gente en general detenerse un momento y percibir lo que el poeta le está ofreciendo en el texto que ha escrito. Eso para mí fue una de las primeras cosas que descubrí en la poesía, que me sorprendió, cómo es que el poeta, ¿no?,
en el caso de los que yo leía, podían sintetizar un hecho que puede ser cotidiano, pero que la mayoría de la gente no lo capta, no lo percibe, y eso fue lo que se mantiene en mí como una necesidad de expresar en la poesía. No hay mayor incentivo, no hay mayor presencia editorial. Lo que yo he podido observar desde décadas es que cada narrador, cada poeta publica sus cosas por iniciativa personal, y cuando hay concursos, simplemente el concurso termina declarando al ganador y no se publica su obra. No hay una difusión de su obra, y lo que también he advertido es que la Dirección Desconcentrada de Cultura, que actualmente forma parte del Ministerio de Cultura, no tiene ningún nexo visible con la Dirección Regional de Educación, ¿no? Lo cual sería muy importante a fin de que los escritores tengan acceso a las instituciones educativas, ¿no? Porque hay mucho celo de los directores por iniciativa propia en dar esos permisos para que se ingresen a las aulas, ¿no? Y entonces esto se podría resolver muy bien con una directiva celebrada por el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, para que esto sea cumplido por los órganos regionales, ¿no? Pero lamentablemente no hay apoyo editorial en ese sentido. Cada quien afronta su propia publicación, y por lo regular un gran número de los publicados se queda sin ser distribuido. Auroras Crepitantes lo he escrito entre el año 2021 a febrero del 2023. El escenario político último, para mí, como para muchos, ha sido una oportunidad de tener en vivo lecciones políticas y mejor entender cuál es ese juego político perverso que se da en lo que nos han dado por creer que vivimos en un sistema democrático. No, en nuestro país la democracia no existe, en realidad. Nos imponen partidos políticos, y cada partido político impone a sus candidatos. En eso el elector no tiene ninguna intervención. Solamente para el momento preciso en que se lleva a cabo el proceso electoral, el elector va y marca, y ahí desaparece su participación. Entonces, eso ha sido el material predominante para escribir Auroras Crepitantes. Esa denominación me salió espontáneamente una vez que terminé de escribir todo, y dije, bueno, hasta aquí, suficiente, porque cada mañana, cada día, amanecíamos con un acontecer que en nada beneficiaba al país, ¿no? De ahí que ese hecho me sugirió el nombre de Auroras, como amanecer, y crepitante, porque hay una población que está enardecida y hay otra que se mantiene en espera, ¿no? que se mantiene aparentemente inactiva, pero que creo yo que cuando se den mejores condiciones, probablemente haya una
unidad en la protesta. En un comienzo creí que no, incluso eso quizá también influyó en mí para no hacer una actividad tan pública, ¿no? Pero tardíamente me di cuenta de que la poesía tiene mucho que ver con el derecho. La poesía lo que pretende es despertar conciencias, creo yo, ¿no? Y el derecho que existe ya cuando existe el Estado no tendría ninguna significación si no estuviera acompañado del valor justicia. Y el valor justicia es una aspiración. Y la poesía siempre está en busca de valores, de aspiraciones, ¿no? Y en la medida que el derecho se ha ido apartando de las artes, en esa medida también se ha ido mecanizando el derecho, ¿no? Al punto, por ejemplo, que dolorosamente hace muchos años estuve en la casa de una colega de mi promoción que tiene un hijo abogado, y al conversar con él me manifestaba que el único interés que él tenía era ganar dinero y que él había previsto que a los 50 años ya su vida en cuanto a dinero estaba realizada y solamente hablaba de dinero, no hablaba de valores, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, que la poesía tiene una vinculación muy fuerte con el derecho, ¿no? Y si los abogados nos dedicáramos parte de nuestro tiempo a leer poesía y literatura en general, yo creo que su formación académica la completarían de mejor forma. Bueno, en principio, en secundaria lo que se leía era José Santo Chocano, César Vallejo, en lo lírico a un militar, Salaberry. Ya después he leído a otros autores, evidentemente, a Baudelaire, ese poeta francés Jacques Prévert, por ejemplo, que soy un admirador de Jacques Prévert, un poeta francés. Roque Dalton, que lo he leído hace año y medio, un salvadoreño. Y ahora que la revista Ergo me ha dado el privilegio de dedicarme una edición, he leído a jóvenes mexicanos, ecuatorianos, con una poesía bien madura, ¿no? Y es por eso que pienso de que la poesía no va a morir nunca, porque habrán jóvenes mejores que nosotros que hemos construido, ojalá un peldaño por lo menos, continuarán indesmayablemente en esa labor. Pienso más en mi propia familia, ¿no? Que el día que ya no esté sobre la superficie, mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos que no conozco ahora, puedan decir, bueno, tuve un papá, un abuelo, un bisabuelo que escribió y que lo que he escrito ojalá que no pierda vigencia con el tiempo. Pienso de que no va a perder vigencia y en eso no hay ninguna soberbia, sino que lo he comprobado al leer mis primeros poemas del primer poemario y los siguientes, y al ver que la realidad social no ha cambiado. Creo que dejar testimonio escrito de lo que sucedió, de lo que he vivido,
y lo que ahora sucede y lo que seguirá sucediendo desgraciadamente mantendrá alguna vigencia. Pero especialmente pienso yo en mis generaciones, ¿no? Familiares. Y a propósito, hace un año me llamó un jovencito que había encontrado en la biblioteca de su papá el segundo de mis poemarios y me había ubicado por Facebook. Y él me decía que me quería conocer. Para mí ese hecho ya justificó en gran parte lo que he escrito. Si me vería obligado a dar un consejo, le diría que al momento de escribir, que ejerza con plenitud su libertad, que no se ponga obstáculos él mismo, que lo que nace de él, ¿no? De lo más depurado de su ser, no lo someta a examen, ¿no? Ni a la opinión de terceros. Que simplemente siga su intuición, que obedezca a su corazón y que no se sujete a modas ni reglas, ¿no? Para escribir. Juro por Dios y los canónicos evangelios que puse fuertes trancas en mi corazón para evitar que el encono franqueara sus puertas. Tendí puentes uniendo orillas en donde hubiera distancia que disipar. Me solacé buscando conciliar enturbiados entendimientos y me entregué por completo a la convicción de ceder buscando el bien común. Creí en los pactos fundados en razones, aún en la ley santificada en los enjuagues de congresos, aún en las sentencias trajeadas que bajan de etiqueta de fingidos palacios. Todo me era exigido. Refugié mi sueño en el Padre Nuestro, esperando confiado encontrar reconciliados los días, sus tardes y noches siguientes. Pero no, amanecía con los ojos hechos volcanes y mi palabra perdía quietud para ser geyser, presintiendo el mordaz engaño. Consentí, tapé con mis manos crispadas los ojos y oídos, mordiendo, masticando, mascullando, rumiando, cedí y cedí, como a diario tú lo has hecho, en aras de la paz social, con la que se arropan quienes tienen todo permitido y asegurado. Malaya, ¿con qué nos vendrá mañana el diarismo y sus disfraces de circo y terror a enturbiar la atmósfera y perturbar el ciclo de las estaciones y la aurora? Si ellos se quitaron las caretas, perdamos nosotros la paciencia.